están? En nombre de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y su comisión directiva, quiero darles la bienvenida a este primer webinar o seminario en el marco de COVID-19. Este webinar es el primero de una serie en el cual vamos a ir trabajando esta problemática desde nuestra sociedad y hoy se denomina cómo iniciar los tratamientos de fertilización asistida. Quiero agradecer muy profundamente a todos los equipos de nuestra sociedad que colaboraron desinteresadamente en la generación de normativas que fuimos construyendo grupalmente, a la doctora Graciela Laluf, que nos ha acompañado durante todo este proceso, al Laboratorio Ferring por el patrocinio y este espacio para comunicarnos y nuestro intercambio, y a la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, SAEC, porque también participó en la elaboración de normativas de laboratorio. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible este evento. Me acompañan, queridos colegas, a mi derecha el doctor Agustín Pascualini. Hola, Agustín. Secretario del Consejo de Formación y Evaluación Profesional de SAMER, miembro de la comisión directiva y director médico de Instituto Alitus. El doctor Claudio Visioli. Hola, Claudio, gracias por toda tu colaboración. Miembro de SAEC, consultor y codirector del programa PGT de Pregna. Y la doctora Leticia Solari. ¿Qué tal, Leticia? Que nos acompaña virtualmente desde Rosario. Gracias por todo el aporte, Leticia, y porque todos los colegas de Rosario también han colaborado con esta iniciativa. Así que un placer estar hoy acá. Antes de comenzar este seminario, quiero contarles algunos tips. Vamos a trabajar en un formato de preguntas y respuestas. Estamos muy atentos a que ustedes nos vayan mandando las preguntas. Es muy interactivo. Y este seminario da créditos para la certificación profesional en SAMER. Por supuesto, hay que estar conectado todo el tiempo e ir cumplimentando los sucesivos webinars que realizaremos. Este es el primero de una serie de ellos. El segundo va a ser el 28 de mayo, dentro de 15 días, donde vamos a desarrollar aspectos más específicos. Y en el mes de junio, en los siguientes, el primero de junio va a versar sobre donaciones de gametas, y ya vemos que nos están llegando hoy las preguntas sobre donaciones de gametas. Bueno, me voy a centrar específicamente en esta temática, cómo iniciar los tratamientos. Y quiero contarles para todos aquellos que tal vez están un poco lejos físicamente, no tanto virtualmente, que en SAMER hemos trabajado estos 72 días que llevamos de pandemia en Argentina con mucha responsabilidad, donde nos hemos propuesto a través de la generación y conformación de un comité de crisis, realizar un diagnóstico de situación y generar normativas para ofrecer a todos nuestros colegas, nuestros profesionales, nuestros miembros, herramientas para poder trabajar y generar un entorno de trabajo seguro con el objetivo de prevenir y, prevenir todas las acciones y en el trabajo cotidiano, y por otra parte proteger a los equipos de salud. Si una misión nos hemos propuesto como sociedad científica es proteger a nuestros miembros, nuestros colegas, las pacientes y la comunidad toda. Los instrumentos que hemos trabajado dentro de la sociedad y dentro del comité tienen que ver con un diagnóstico de situación realizado en los centros de fertilización a través de encuestas. Qué invalorable la colaboración de todos ustedes. Emitimos una encuesta a 45 centros que reportan a RAFA, nos contestaron 28, la encuesta fue hecha el 3 de abril, el 6 teníamos todas estas respuestas, y eso nos permitió reconocer las necesidades de los centros y actuar en consecuencia. La segunda situación que hicimos fue una exhaustiva búsqueda de la literatura, y también quiero agradecer a todo el país porque permanentemente, día a día, hora a hora, nos llega una actualización bibliográfica, colaborativa de todos ustedes para estar en la punta de la información emitiendo norma. Así que valoramos enormemente esto. Y lo tercero que hicimos en el inicio de esta situación fue
hacer un mapa epidemiológico de toda la Argentina que nos permitió entender que desde el inicio había un bajo número de casos en relación al mundo, con menor cantidad de complicaciones y una gran diversidad geográfica. Eso hizo que la primera recomendación de nuestro comité de crisis no hubiera consenso. Mientras en ASRM y en Sociedad Europea o Sociedad Española se propendía y se recomendaba el cierre de los centros y la desactivación de las actividades, no hubo consenso en SAMER, quiero explicarlo claramente, para indicar un cierre de las instituciones. Nuestra primera recomendación fue priorizar lo urgente, posponer lo no urgente, desarrollando actividades esenciales. Esa fue nuestra primera posición. Eso se denominó fase 1. El resultado de la encuesta demostró que el 97% de los centros de fase 1 estaban sin desarrollar tratamientos y la mayoría de ellos eran centros monovalentes. Entendimos que teníamos que ir a una fase 3, que era de actividad normalizada, que creemos que va a ser muy tardía. Lo más difícil es definir qué es fase 2. ¿Qué es fase 2? ¿Qué es el reinicio progresivo de los tratamientos con normas de seguridad y manejo de contingencias para la protección de los equipos? Entonces hemos trabajado mucho en definir estos protocolos y para ello todo un equipo de SAMER trabajó en la generación de un manual operativo de gestión de riesgos. Yo lo denomino MOR. Un manual operativo de gestión de riesgos. Esto fue el esfuerzo de un equipo de trabajo maravilloso que en muy pocos días pudo generar los lineamientos de seguridad, identificando los puntos de riesgo para generar un marco de trabajo seguro. De modo que este webinar tiene como principal objetivo bajar esta información a toda la comunidad, a todos los socios, para su consideración, para su difusión, para su discusión, para que podamos protegernos entre todos. Bueno, para dar inicio entonces a el formato del día de hoy, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a trabajar en un primer módulo cuyo título es ¿Cómo proteger a los equipos de salud en tiempos de pandemia por COVID-19? Entonces yo le voy a pedir a los disertantes si podemos definir y aclarar qué es el manual de gestión, qué objetivo tiene, cómo está estructurado, para definir si es mejor comenzar o esperar. Bueno, Agustín. Gracias, Estela. Antes que nada me sumo al agradecimiento a todo el equipo que conformamos para trabajar en el manual. Se trabajó realmente en equipo y en colaborativo, como se dice, con estos formatos de trabajo en línea, con lo cual en sus más de casi 50 páginas el manual lo que intenta hacer es una herramienta para los centros de fertilidad que de alguna manera queremos comenzar a trabajar y hacer los tratamientos y atender a nuestras pacientes y que nos sirva de guía para poder basarnos dentro de todo lo que hacemos en el día a día, todo lo que son los procedimientos que nosotros debemos adaptar para poder de alguna manera adaptarnos a esta pandemia y evitar los riesgos. El marco conceptual del manual en el que se basa fundamentalmente todo lo escrito es en el cuidado del paciente y del personal, con lo cual está estipulado desde su inicio en sus objetivos y en cada uno de los puntos que se van desarrollando dentro del manual bajo ese concepto. Con lo cual la intención del manual es dar ese marco guía para que cada uno dentro de su centro pueda adaptar, o sea, está el marco general, y cada uno va a tener que ir adaptando dentro de su estructura edilicia, dentro de su realidad, dentro de su ciudad, incluso por el marco de esta pandemia que es bastante dispar en todo el territorio de la Argentina, con lo cual de alguna manera la guía está, cada uno tendrá que ir adaptándolo y escribiendo sus propios procesos para que cada uno pueda después llevarlos adelante. Gracias, Agustín. Leticia, ¿qué nos puedes decir? Leticia trabajó mucho en toda la parte de, digamos, de riesgos quirúrgicos.
Bueno, también, primero buenas tardes a todos y es un honor poder estar participando de este encuentro y la verdad que estoy muy agradecida a Samer por habernos dado la posibilidad de trabajar en este equipo de personas que están realmente tan comprometidas con esta situación. Así que, la respuesta en realidad que todos queremos escuchar es que sí, que podemos empezar. Y para eso creo que es fundamental que se puedan dar las condiciones. Creo que sobre lo que mayor consenso hay, voy a volver a repetir, es que tenemos que preservar la seguridad de todo el equipo de trabajo. O sea que mientras esas condiciones se puedan producir, o sea, las condiciones de seguridad y de protección que Samer intenta un poco resumir y recomendar en el manual, estaríamos en condiciones de arrancar. Y sobre todo también porque pensamos que la medicina reproductiva es una actividad esencial dentro de la actividad sanitaria y la postergación de los tratamientos también podría acarrear situaciones de efectos adversos, en muchos casos severos e incluso permanentes en la salud reproductiva de nuestros pacientes y en la salud mental también. O sea que vuelvo a insistir, creemos que si las condiciones regionales, que como han dicho todos son sumamente dispares a lo largo de toda la geografía del país, lo permiten y las regulaciones jurisdiccionales e institucionales así lo habilitan, estaríamos en condiciones entonces de hacer frente a la reapertura de nuestros centros y regularizar nuestra actividad. Muchas gracias, Leticia. Ahora vamos a pasar a la visión del laboratorio, Claudio. Gracias, Estela. Yo también quiero agradecer a la gente que estuvo trabajando en la redacción de este documento. Redactamos esto junto con Alicia Pené, de Mar del Plata, con aportes de Constanza Branzini, de Vicky Geramendi. Fueron muy nutritivas para nosotros las discusiones que Alicia habrá tenido en su centro, yo tuve en Pregna y en Gestanza de Rosario. Y opiniones de gente que llamaba, como por ejemplo, gracias Conrado Avendaño, que fue crítico al documento. ¿Qué pensamos nosotros? Es una opinión promedio, digamos, puedo decir qué pienso yo, pero sí, claro, nosotros queremos comenzar con el mayor de los cuidados, ¿no? Comenzar sí con el máximo de los cuidados. Por eso este documento es puntilloso, digamos, tiene mucho detalle. Y yo creo que fue hecho en un sentido federal, digamos, fue hecho pensando en todas las situaciones de nuestro país y en los distintos centros, los grandes, los pequeños, los que trabajan en el hospital o monovalentes. Así que, eso sería nuestra visión en general. Después vamos a entrar en detalle. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Por favor. Entonces yo quisiera remarcar esto que decía Leticia, que es importante y que fue el fundamento de nuestro comunicado 5 de la sociedad, tan esperado, que tiene que ver con que se considera que la fertilidad es una actividad esencial, que la esterilidad es una enfermedad, que las complicaciones en nuestra especialidad son de muy bajo riesgo, menor al 0.02%, y creemos que la complicación en un paciente de fertilidad no sature el sistema sanitario. También tenemos herramientas de laboratorio como la criopreservación que nos permite transferir o criopreservar con el mejor criterio. Y cuando hemos trabajado con la autoridad sanitaria, hemos en lo personal defendido muchísimo la relación médico-paciente para que la decisión final quede en el marco de la decisión responsable de la relación médico-paciente. De manera que me parece que todos estos son elementos que hacen al poder iniciar. Y otra cosa no menor es que hemos redefinido, que todos como equipos tenemos que repensar los criterios de admisión. Es decir, en esta primera fase, ¿qué significa el reinicio? Significa definir qué casos puntuales son los primeros que vamos a realizar con nuevos criterios de selección y, por ejemplo, pacientes con edad avanzada, pacientes en riesgo de perder la función, pacientes con función ovárica comprometida y, por supuesto, los oncológicos que nunca estuvieron prohibidos y se han continuado su realización. Así que ese sería un marco de referencia inicial para comenzar. ¿Cómo se protegen los equipos de salud? Agustín. Bien, dentro el objetivo de este documento es la parte del equipo de protección para todo el personal de salud
La intención es cuidarnos ya desde el inicio, antes casi del ingreso al centro, con lo cual se establecieron ciertos pasos que se deben ir cumpliendo, más allá de lo que sean los cuidados personales que tiene que tener cada uno en su vida particular. Eso mismo hay que trasladarlo al ámbito laboral en los centros, tanto la parte médica, enfermería y la parte administrativa. Dentro de lo que es el ingreso al centro se describió todo el circuito que uno tiene que hacer al ingreso al centro, el protocolo de cómo actuar, cómo higienizarse las manos. Cada centro determinará en el momento que hace el triage, pero el mismo triage que más adelante vamos a hablar de los pacientes, también se le hace a todo el personal que ingrese al centro para tratar de establecer bien todo lo que sea o probable de ser un caso sospechoso. Hoy todo lo que sea triage intenta identificar lo que se llama caso sospechoso. La definición de caso sospechoso que utilizamos es la definición del Ministerio. Eso cada tanto se va actualizando. Ese es uno de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta y tenemos que periódicamente revisarlo para ver cuál es la definición actual. La última es del 11 de mayo, se actualizó hace poquito, donde fueron incluyendo más síntomas, incluso fueron incluyendo personas que viven en barrios carenciados o personas vulnerables, o sea, como que se va ampliando la definición. Y es importante la definición de caso sospechoso porque eso también aplica sobre qué pacientes se le va a hacer testeo o no poblacional, a nivel de ministerio estoy hablando de ese testeo. Entonces son los casos que nosotros no podemos dejar o debiéramos identificar para tratar de minimizar nuestros riesgos. Son los casos que cuando nosotros vamos a entrar tenemos que declarar a modo de declaración jurada, se toma el triage, lo mismo que los pacientes aplica para el personal, con lo cual tenemos que ser conscientes de lo que estamos escribiendo y lo que nos están preguntando en cuanto a todas las preguntas de los síntomas, los códigos de conducta que nosotros tenemos fuera de la institución, como para que se respeten y nosotros no nos expongamos a riesgo. Creo que lo que tiene de novedoso esta pandemia es que más allá de que uno se quiera cuidar o no, el cuidado de uno afecta al otro. O sea que si yo me cuido, cuido al otro. Entonces creo que eso es lo que tiene distinto acá. Entonces todas esas normas se aplican a todo lo cotidiano. Se hace el triage, se va a ingresar al centro, después los circuitos los tendrá que ir adaptando cada centro, si dispone de vestuarios, si cada personal tiene un locker, cómo se va a poner la ropa en los lockers. O sea, cuidar en mínimo detalle todo lo que uno puede ingresar desde el exterior hacia el interior del centro, que está limpio, para tratar de no ingresar el virus. O sea, todas las medidas apuntan a que en ninguna parte se ingrese el virus. Algunos centros podrán tomar la temperatura como método adicional. La verdad que es recomendable tomar la temperatura, además de hacer el triage con las preguntas. Cada uno se cambiará en el sector que le corresponde y se va a su lugar de trabajo. Es importante todo lo mismo que hacemos en la vida personal, hacerlo en el trabajo, respetar las distancias, evitar los contactos cercanos, evitar las áreas de distensión, lamentablemente, entre nosotros. En el mundo está visto que el personal médico es uno de los grandes contagiados. En Italia y en España casi un 20%, en Argentina está siendo un 17%, en Cava, lo leí ayer, un 20%, es decir que nosotros nos autocontagiamos porque donde más se dan esos contagios es en la relajación, no en el momento intenso del procedimiento que uno tenga que hacer o en el contacto con alguien que uno ya está como con el alerta elevada, sino que cuando uno se distiende, y ahí es donde tenemos que estar más alertas. Cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, higienizar todo, disponer de alcohol en gel, disponer de alcohol para el teléfono, teclados, bueno, todos los elementos de utilización cotidiana nuestra. Y después vienen todos los cuidados respecto al paciente, que eso es la parte del paciente, pero eso es lo principal nuestro. Lo importante de nuestra actividad es que nosotros lo que tenemos que hacer para poder saber cómo protegernos es clasificar el riesgo. Entonces hay distintas formas de clasificarlo. Nuestra actividad en general, salvo algunos eventos puntuales o prácticas puntuales, es de bajo riesgo de exposición o una exposición de bajo riesgo de contagio. Tenemos esas dos nosotros. En función de esos dos riesgos es que se recomienda clasificar a cada uno del personal involucrado en el centro y sobre esa clasificación de bajo riesgo es el equipo de protección personal que le va a corresponder a cada uno. Es decir, si uno tiene un bajo riesgo de exposición, le va a corresponder un equipo de protección personal
de menor grado, y si uno tiene un alto riesgo de exposición, como por ejemplo en algunos procedimientos los anestesistas, bueno, le corresponderá un equipo de protección de grado 3. Pero en principio lo más importante, más allá de los equipos de protección personal que todos conocemos, lo más importante es categorizar el riesgo de cada una de las áreas del centro, ponerle si es un bajo riesgo de exposición o si es una exposición de bajo riesgo, como nosotros en el consultorio, y en función de eso ver qué EPP, como le decimos más en la práctica, nos corresponde a cada uno. Una vez que está establecido el EPP de cada uno, lo siguiente, que es donde también hay que tener mucha capacitación, es en el colocado del EPP de cada uno y en el retirado. En el colocado hay que ver las normativas, hay que explicarlo, más que nada para el área administrativa, que quizás no está tan acostumbrada al manejo. Cuando uno se coloca el EPP, en realidad no está expuesto a ningún riesgo, con lo cual la secuencia que siga es una secuencia que uno se haga el hábito y le sea práctico y cómodo y que le quede bien el EPP, porque no se va a poner los guantes al principio y después el camisolín, eventualmente, pero bueno, eso es, uno no se expone a un riesgo. Donde hay que tener mayor cuidado es en el retirado del EPP, por lo cual las capacitaciones tienen que ser continuas y para todo el personal, aunque todos sepamos y nosotros estamos habituados a ingresar a quirófano, las capacitaciones continuas nos ayudan a disminuir los riesgos porque los momentos de contagio son esos, donde uno cree que ya no hace falta más capacitación y baja el nivel de alerta y ahí se pueden venir los contagios. Entonces, lo más importante respecto del equipo de protección personal para rondear ese tema es clasificación del riesgo de cada uno del personal para poder identificar y ver bien qué le corresponde y mucha capacitación en el colocado y en la extracción y en el retirado del EPP de cada uno. Clarísimo, Agustín. Leticia, ¿qué nos podés contar? Bueno, yo me voy a referir un poco más a lo que es nuestro manejo dentro de las áreas quirúrgicas. Esto lo que va a ocasionar es que vamos a notar un cambio en nuestra dinámica habitual de las tareas rutinarias diarias. Lo primero es que vamos a tener que hacer un protocolo diferente en la programación de los turnos entre pacientes. Esto también va a hacer que probablemente necesitemos una agenda en el centro con un número limitado de casos semanales o mensuales, de acuerdo a cómo se trabaje, de acuerdo a la capacidad operativa de cada centro, por supuesto para evitar el aislamiento y mantener la distancia entre pacientes correcta. Otro punto que vamos a tener que modificar va a ser, digamos, es una recomendación, siempre que sea posible, el armar pequeños grupos de trabajo, que estos puedan rotarse, y esto nos va a permitir que haya, o sea, minimizar los riesgos por estar menos en contacto entre el mismo personal, entre los pacientes, y en el caso que hubiera alguna integrante de estos equipos comprometido, que sospecha de infección, pueda asegurarse que va a continuar la actividad asistencial al poder rotar con otros equipos. Bueno, hay que, lo que decía Agustín, es fundamental instruir a todo el personal sobre los elementos de protección personal que le correspondan de acuerdo a su área, y también optimizar el uso de esos recursos. Esto va para largo, así que tenemos que evitar cambios innecesarios, por lo cual se recomienda que cada grupo de trabajo que no salga innecesariamente de su área de trabajo para no tener que cambiar estos elementos. Y con respecto al quirófano en sí, las pacientes van a ser instruidas de que, bueno, deben llegar sin acompañantes, siempre que esto sea posible o sea alguna extrema necesidad. Incluso la recepción de las muestras de semen van a tener un circuito especial y siempre que sea posible se les va a recomendar que la muestra sea obtenida en su domicilio particular. La paciente va a entrar a un vestuario con un locker que esté dispuesto para tal fin, o sea, esto nos va a afectar los circuitos habituales, donde va a dejar toda su ropa de calle y previo lavado de manos se le va a brindar un camisolín, botas, el gorro y el barbijo, elementos que después van a ser descartados al finalizar el procedimiento. Con respecto al quirófano en sí, bueno, los que mayores riesgos
de infección corren dentro del quirófano son los anestesiólogos por la manipulación de la vía aérea y porque sabemos que esta es uno de los procedimientos generadores de aerosoles que más transmiten y más contaminan. Así que la recomendación es que hasta que la vía aérea se asegure, solamente permanezcan dentro del quirófano el anestesista y el ayudante si lo requiriera. Y la anestesia recomendada es la sedación con ventilación espontánea, o sea, se desaconseja fuertemente el uso de ventilación con máscara embú o la máscara laringia. Y en el caso que la paciente requiriera de otra, incluso la recomendación es hacer un bloqueo central. Y una vez que la vía aérea se encuentra asegurada, es el ingreso del resto del personal. El personal debe ser el mínimo necesario. Lamentablemente este no es momento para fellows ni para residentes, o sea, la recomendación es que los procedimientos sean hechos por el experto. Todos sabemos que la curva de aprendizaje conlleva un aumento de la tasa de complicaciones que no nos podemos permitir en este momento. Y bueno, una vez finalizado el procedimiento se procede a la decontaminación y si la paciente, y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que si la paciente va a hacer una transferencia embrionaria, debemos seguirlo también, más allá de las consultas habituales, a ese embarazo y a ese niño en particular, o sea que se tienen que recomendar las consultas de telemedicina para los controles posteriores y subsiguientes. Bueno, otra cosa importante es la gestión de los residuos. Estos no requieren de un tratamiento especial, o sea que eso se puede seguir con lo que está estipulado de acuerdo a las regulaciones de biopatógenos de cada institución. Bueno, y creo que nada más en particular. Esas serían como las mayores cambios que nosotros deberíamos evaluar en nuestra dinámica de trabajo. Bueno, a falta de PowerPoint tenemos cuadernos, ¿no? Era algo que se usaba antes. Es nuevo formato. Claro, ¿cómo se adapta al laboratorio? Bueno, los embriólogos dicen estamos acostumbrados a trabajar de esta manera porque hay una regla de oro que dice que hay que tratar cada muestra que llega al laboratorio como si fuera infecciosa, como si fuera positiva, aunque no lo sea. Pero no es exactamente así, digamos, porque, por ejemplo, esto empezó a ser más agudo cuando vino la pandemia del HIV, ¿no? Del SIDA, digamos. Y esto no es exactamente así, porque los virus de la inmunodeficiencia humana no quedan pegados en superficie, digamos. Estamos ante un evento muy particular. Así que nosotros lo que queremos hacer es trabajar con seguridad. Ahora, nosotros sí entendemos que seguridad significa que no hay riesgo, estamos en problemas, digamos. Y eso es una situación que no existe en la vida diaria de un embriólogo. La norma ISO 14971, que es la que regula los productos sanitarios, la seguridad en los productos sanitarios, ofrece una definición un poco más verdadera, que seguridad es estar libre de riesgos inaceptables, de riesgos que no podemos aceptar correr. Para entender esto quizás podríamos mencionar las reglas las leyes de Murphy, ¿no? Que no es que la tostada se cae en la alfombra del lado de la mermelada, sino que dice dos cosas, ¿no? Que es importante recordar. Una es, si algo puede salir mal, si hay posibilidad de que salga mal, va a suceder. O sea, es irrevocable, va a suceder. Es muy baja, pero va a suceder. Y la otra es, si hay dos formas de hacer algo y una conduce a un desastre, alguien lo va a hacer. Entonces, el ejemplo más claro es una obra en construcción, ¿no? Digamos, el peligro es que se caiga una herramienta en la cabeza de un operario. Entonces, hay una probabilidad de que caiga, y lo que dice la ley es que eso va a suceder. Vas a entrar 100 veces a la obra, en la 101 se te va a caer un martillo en la cabeza. La otra es, hay dos maneras de cuidar las herramientas, o las ordeno con cuidado o las dejo por cualquier lado. Si las dejo por cualquier lado, alguien va a hacer eso, alguien las va a dejar en cualquier lado y se va a caer. Entonces pareciera que la ley no tiene solución. ¿Cuál es la solución? Usar casco. Entonces, un protocolo estricto que podamos seguir, ese es nuestro casco. En este caso, el documento de la sociedad. Por eso, el lineamiento, yo creo que hay que seguirlo en forma estricta,
que tenemos que estar siempre alertas, que no podemos relajarnos, que no podemos acostumbrarnos, digamos, por más que lo repitamos mucho. En la siguiente lista de preguntas vamos a resaltar las cuestiones de esto de cómo se adapta el laboratorio, las más importantes, ¿no? Porque son muchas, o aquellas que nos generan dudas o preocupaciones. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Me acordaba cuando estábamos hablando, Claudio, que tuvimos un aporte de Conrado Avendaño. Hola Conrado, si nos estás mirando, gracias por el aporte crítico. Que tiene que ver con la rotación del personal de los equipos que mencionaba Leticia, respecto a que el equipo divida los tiempos y una semana trabaje un equipo y otra semana trabaje el otro equipo. Y otra cosa que es importante que nos pongamos de acuerdo en la sociedad es respecto a las contingencias. Si alguien se enferma o hay que dar bajas en un equipo, cómo todos nos vamos a articular y unos podemos ayudar a otros en un reemplazo. Entonces me parece que dejo esta pregunta como inquietud para que la pensemos y la sigamos desarrollando. Porque lo que yo vi es que la organización es, bueno, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes el equipo A, martes, jueves y sábado el equipo B. Lo que proponía Conrado es, ¿por qué no hacer una semana en lugar de un día? Una semana en equipo o hasta 15 días. Y bueno, después que me dijo eso, todas las opiniones son bienvenidas y nos hacen pensar. Pero justo hoy en el diario leo que ese es el método que van a usar en Israel para trabajar. Se llama 10-4. 10 días de cuarentena, 4 de trabajo. Porque el Instituto Weizmann calculó que más o menos eso es lo que los protege de la enfermedad. Así que bueno, es interesante para pensar. Claro. Gracias, Conrado. Sí. Bueno, sí, perdón. Un comentario respecto de los equipos. Creo que sí, es fundamental el armado de equipos, que puede ser día por medio, semanal o cada 2 semanas. En general se trata que sea cada 2 semanas por el tema de la ventana, de la aparición de los síntomas y que uno contagie. Y en general apunta a la contingencia de no quedarse sin personal en el centro, que todos se terminen contagiando. En la nueva actualización de caso sospechoso está la nueva definición de contacto estrecho, que también es importante tenerlo en cuenta porque el contacto estrecho es el que hace que uno, si aparece con un positivo, al otro le corresponde hacer cuarentena o no hacer cuarentena. Y lo que se define como caso sospechoso es haber estado con esa persona en menos de 2 metros, a menos de 2 metros, sin protección, sin equipo de protección personal y por más de 15 minutos. Con lo cual, volvemos al principio, que creo que lo más importante es que uno cumpla las medidas de distanciamiento en el centro, no relajar los momentos de convivir y tratar de mantenerse cuando uno va al centro, hacer sus tareas y no mucho más que eso. Gracias, Agustín. Bueno, vamos a pasar al segundo módulo, donde nos vamos a enfocar en cómo es una clínica libre de COVID. Creo que bueno, que es un objetivo muy elevado, pero por lo menos, como decía Claudio, el riesgo cero no existe, pero vamos a pensar en ideal cómo tender a una clínica de mínimo riesgo desde la asistencia. Le doy la palabra a Agustín. Leti Raca. Le doy la palabra a la doctora Leticia. Sí. Bueno, en realidad, cuando nos referimos a una clínica libre de COVID, nos referimos a una institución que fue capaz de instrumentar todas estas medidas de protección y de seguridad que permiten que uno pueda detectar precozmente y aislar oportunamente a ese caso sospechoso. Para eso, entonces, lo que necesitamos es que toda persona que ingresa a la institución sea considerada como potencialmente infectada. O sea, vamos a volver a recalcar este concepto. Para ello vamos a tener que armar todos estos circuitos que después Agustín va a explicar, pero fundamentalmente creemos que esta reapertura de los centros lo que requiere es de una gran responsabilidad social y de un gran compromiso por todas las partes. Por eso se habla de que la reinserción, de la reapertura de nuestro trabajo tiene que ser gradual,
y se estima que este trabajo no va a llevar menos de 15 días para ir elaborando y fortaleciendo todos los distintos circuitos en las distintas áreas y niveles de atención. Una de las cosas más importantes y que tenemos que enfatizar es la instrucción a nuestro personal en todas las áreas. La recomendación es que se hagan capacitaciones internas, donde se les pueda hablar de bioseguridad, de reconocimiento de los síntomas, para que puedan ser identificados también por ellos. Que bueno, conozcan el manejo correcto de los elementos de protección personal que le correspondan, y que, como decía Agustín, es muy importante que estas capacitaciones se repitan tanto como sea necesario, y que se hagan de manera periódica, y eso también favorece mantener la motivación de todas las personas involucradas. Otra de las cosas que nos recomienda el manual es establecer un código de conducta que debe ser firmado por cada trabajador, también en forma periódica, de acuerdo a lo que cada institución considere, donde ahí se va a hacer cargo y se va a comprometer a que no solo se va a cuidar y va a tomar todas las medidas recomendadas dentro de su área laboral, sino que también las va a trasladar a su área personal, familiar, o sea que va a evitar las interacciones sociales innecesarias, va a mantener el aislamiento y todas las recomendaciones fuera del ámbito, por supuesto, laboral. Y otro paso fundamental también es la educación de las pacientes. Las pacientes deben ser educadas primero telefónicamente, ya ahí se les empiezan a dar las primeras indicaciones de cómo debe acercarse al centro, respetando los turnos, sin acompañante, con el uso del barbijo, donde bueno, se le va a hacer el triage, y para eso también se recomienda que haya campañas de información para la población general, lo que más se puede hacer desde el punto de vista digital, a través de las redes, evitando folletería en papel, pero sí puede ser cartelería, y también se le va a hacer firmar un código de conducta a aquellas que inicien el tratamiento, y sobre todo que entiendan aquellas pacientes que deban ser puestas en cuarentena durante el tratamiento. Y bueno, y creo que la clave de lograr lo que todos queremos, que es la clínica libre de COVID, va a ser que nuestro triage sea exitoso. Agustín. Bien, bueno, siguiendo un poco lo que decía Leticia, es fundamental considerar a todos como COVID positivos, ya que muchos son asintomáticos, hay un porcentaje grande de asintomáticos, y muchos de los que van a desarrollar síntomas desarrollan síntomas leves, con lo cual el triage y las preguntas que hagamos son fundamentales, y creo que nos tenemos que poner en una posición de cambio de mentalidad, de formato de trabajo, donde antes los tiempos nos corrían. Bueno, ahora hay que parar la pelota, y ya desde el momento de dar el turno al paciente en el centro tenemos que tomarnos el tiempo de asignar ese turno, porque las secretarias o quien sea que esté en el contact otorgando los turnos, ya desde ahí tiene que empezar a hacer las preguntas que son la condición para acceder a la consulta. Nuestro triage, que es un proceso de tamizaje, de selección y distribución de pacientes, no es un triage hospitalario para área COVID, área no COVID, es un triage como tal para pacientes, pero más para ver si le vamos a prestar nuestra atención en la clínica o no, y cuando esté en la clínica para ver si ingresa o no. Entonces, creo que nos tenemos que tomar mucho tiempo para educar a la paciente, tanto sea cuando sea por teléfono, con medios gráficos o incluso dentro de la institución, porque el paciente está muy acostumbrado a no me dijeron, nadie me avisó. Bueno, acá necesitamos el compromiso, por eso lo que decía Leticia del código de conducta, el compromiso del paciente es tanto como el nuestro. Entonces hay que transmitírselo a los pacientes, y todos los pacientes que sacan un turno tienen que saber que si esas condiciones, las preguntas que le fueron haciendo para el triage, cambian para el momento que ella se presente al turno, tiene que avisar. Cuando llegue a la clínica, en el momento del día de su turno, se le tiene que avisar que llegue en horario, que no va a haber mucha gente en la sala de espera, que las consultas traten de ser puntuales, que no se extiendan en el tiempo, que respete todas las normas, que se higienice al ingresar y que cumpla todos los pasos que se le van a ir indicando cuando llegue al centro.
El triage importante es cuando el paciente llega al centro, donde se le van a hacer las preguntas. Hay que hacerle las preguntas claras y darle tiempo al paciente que responda. No es responder no y firmar, sino que tiene que comprender lo que está escuchando y tiene que tener el compromiso, obviamente, de decirnos la verdad. Para lo cual se firma como una declaración jurada. Y una vez que firma eso, puede ingresar a la clínica. Gracias, Agustín. Claudio. Desde el laboratorio, voy a ser breve y como un telegrama, porque son muchos aspectos, pero fundamentalmente tiene que haber un compromiso de los embriólogos de evitar socialmente la interacción, de comportarnos como en cuarentena. Por eso el documento habla de un código de conducta. Digamos, no podemos trabajar en un laboratorio y el fin de semana ir a comer un asado con nuestros amigos. Digamos, eso sería dicho. Deberíamos tratar de no usar transporte público para acceder a los laboratorios. Tenemos que, en situaciones de vestuarios que son pequeños, no podemos colgar la ropa todos del mismo perchero, como a veces se acostumbra a hacer. Hay que solucionar eso. O ponemos la ropa en bolsas individuales o compramos cajas en colombraro o lo que sea, pero eso hay que evitarlo. Hay que entrar con el equipo de protección que todos conocemos. En el caso del laboratorio es el AMBO, no zapatos de calle cubiertos, eso no, sino zapatos sanitarios o crocs limpios, un camisolín, guantes y anteojos, máscara protectora que es difícil de usar, pero es necesario. No podemos usar anillos, ni relojes, ni pulseras, sí anteojos y sí celulares, porque el celular ya es parte nuestra. Además hay gente que tiene hijos pequeños, adultos mayores a su cuidado, gente enferma, así que eso es imprescindible. Hay maneras de hacerlos, de ingresarlos limpiándolos y cubriéndolos con una bolsa para que no, porque sabemos todo que eso y los teclados son un agente infeccioso. No podemos estar entrando y saliendo del laboratorio a todo momento. Si vamos a estar un rato largo, así que hay que ir al baño antes, hay que disminuir la movilidad, no juntarse a comer, no se puede pedir delivery, no se puede pasear por la institución. Muchos me han dicho, bueno, no, en nuestro instituto hace mucho que eso no lo hacemos. No, está bien, pero estamos hablando para todos, digamos. Y todos no cumplimos todas las reglas. De división del equipo ya hablamos. Tiene que haber tolerancia cero a la presencia de personas extrañas al laboratorio, bueno, que no forman parte del equipo diario. También me dirán lo mismo, nosotros no lo hacemos, pero con respecto a la limpieza, bueno, ayer hubo una excelente conferencia del doctor Wimmer, gracias a SAEC, donde se explayó en montones de estos puntos. La parte de la limpieza es importante. Él dijo algo muy interesante. Jamás pensé que en algún momento de mi vida iba a decir que usemos alcohol 70, porque yo lo he escuchado 1000 veces decir que estaba prohibida su ingreso en el laboratorio. Bueno, después aclaró que al inicio de la actividad, cuando empecemos a arrancar, sí, después no. Lo que hay que usar son agentes de amonio cuaternario, ¿no? Las marcas comerciales son Fertisafe o Safe, el 7X. Tenemos la dificultad que vivimos en Argentina y el dólar nos está prohibiendo comprar estas cosas, así que el agua oxigenada al 6% es una buena opción. Nosotros con Alicia escribimos algo que cuando lo escribimos teníamos dudas. Decía, existe una decisión de compromiso y oportunidad entre la desinfección en el escenario de COVID-19 y la protección de gametos y embriones. O sea, ahí hay un compromiso que requiere especial discernimiento, ya que tanto la luz ultravioleta como el alcohol son elementos perjudiciales al normal desarrollo embrionario. Y bueno, uno se siente tranquilo de haber dicho esto después de escucharlo a Klaus, por supuesto. Hay un problema adicional que es el papel, digamos. Cómo queremos que cada uno tenga sus marcadores y lapiceras personales, no andemos cambiándolos. ¿Y el papel cómo lo limpiamos? Entonces aquellos que tienen campanas con luz ultravioleta, pero fuera del laboratorio, en una dependencia aparte, quizás es interesante ponerlos ahí con 5 o 10 minutos de esterilización. Porque alguien me decía ayer, bueno, hay que ponerlos en folio. No, claro, pero yo para escribir en un papel tengo que sacarlo del folio, digamos. Entonces, hay problemas muy puntuales que requieren mucha imaginación de nuestra parte. Bueno, la presión positiva para aquellos que tiene que estar funcionando.
los sistemas de aire, ayer Klaus decía que ellos tenían sistemas cerrados, nosotros solemos tener sistemas abiertos, entonces habría que aumentar la potencia de esos sistemas. Y en general hay campanas de flujo laminar de tipo 1 o horizontales, entonces en ese caso usar sí o sí máscara. Recomendamos lavar, si nosotros lavamos los ovocitos recuperados una vez, o después de pelarlos una vez, o cuando los cambiamos los embriones de medio, bueno, hay que hacerlo doble, dupliquemos todo eso, eso nos va. Y en las transferencias hay embriólogos molestos que suelen entrar a la sala de transferencia y opinar sobre ecografías. Eso hay que terminar con eso. Es importante la constatación de la identidad de los pacientes, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo desde una ventana y asegurarnos que sea tan efectiva como cuando estamos al lado. Y la entrega del catéter tiene que ser a través de una ventana y no ingresar a la sala. Bueno, eso es un resumen al galope. Veo que hay una pregunta siguiente. Sí, pero yo quisiera hacer una aclaración, que dentro del concepto clínica libre de COVID, mucha gente debe estar preguntándose, ¿y qué pasa con los testeos? ¿No? Entonces vamos a dejar la pregunta para el final, porque es una pregunta recurrente en la que nos está llegando y que creo que es importante el concepto en este módulo, y vamos a pasar a riesgos, si hay riesgos de contaminación en criopreservación. Claudio. Brevemente, miren, les digo, hace 12 años yo tenía un dato que había 250 millones de viales de semen de toro que se comercializaban. Ahora debe haber más de 500 millones. Y 1 millón de embriones bovinos que se comercializan, se venden en el mundo. En humanos, nosotros congelamos del año 80, del paper de Traunson. No hay ni una sola evidencia de contaminación en toda esa casuística. Van a decir, sí, está el paper de Milansky, pero eso es en una situación experimental, es virus de hepatitis B con una bolsa de sangre con una fisura. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos. Ya sabemos, no es lo mismo este virus, pero eso es un dato. Ana Cobo, en el 2012 hizo un estudio, tomó líquido sobrenadante de los embriones, las gotas de cultivo y nitrógeno, en donde habían estado guardado material de pacientes infectados crónicos con hepatitis B, C y HIV. Y todos los estudios de PCR le dieron negativos para todas las muestras analizadas, 24 muestras. El mismo equipo del IBI de Molina en el 2016 comparó, porque una de las soluciones que se proponen es sistemas cerrados. Comparó los sistemas abiertos y cerrados y le dio negativo en ambos. Solo hay evidencias de bacterias y hongos en los tanques de nitrógeno líquido. Las soluciones que se proponen son un poco difíciles y costosas. Digamos, esto es la evidencia. Por ejemplo, filtrar el nitrógeno. Cualquier embriólogo sabe que eso es muy difícil. Usar luz ultravioleta. Hubo uno de estos webinars donde mostraban un aparato que uno lo introducía en el tanque y emitía luz ultravioleta adentro del tanque. Eso es costoso y no sé si nosotros podemos hacer eso. Lo otro es los tanques de fase gaseosa en vez de líquido. Pero no es tan fácil. Primero porque hay evidencia también de que se ha encontrado hongos y bacterias, no virus, en tanques de fase gaseosa. Y el otro motivo es que es imposible que nosotros cambiemos todo nuestro departamento de almacenamiento por tanques nuevos de fase gaseosa. Es imposible económicamente. Así que es una... Ayer Klaus dijo, nosotros vamos a poner todas las muestras de los pacientes que hagamos a partir de ahora, no vamos a transferir nada, vamos a ponerlos todas en un tanque. Entonces alguien le dijo, no, está bien, pero si hay uno infectado, digamos, vamos a infectar, si hay transmisión, ¿no? Vas a infectar a todos, no puedo tener un tanque por cada paciente. No, pero nosotros vamos a hacer así. ¿Y cuál es la explicación? Y bueno, estamos esperando la respuesta del documento de ASRM. Con lo cual, él al final, ustedes lo conocen, ha tenido una relación con Latinoamérica muy frecuente, él nos llamó hermanos, como que digamos que le gustaba hablar con nosotros y que éramos sus hermanos, y un poco esta situación nos ha hermanado, por más que él tiene, viviendo en Estados Unidos, un acceso a tecnología que a nosotros nos cuesta, está esperando una respuesta como esperamos también nosotros. Así que, para responder a eso, no hay evidencia, la solución no es clara.
vamos a tener que esperar un poco. Perfecto. Bueno, pasamos al otro tema que es cuál es el impacto del virus de SARS-CoV-2 en los tejidos reproductivos, en líquido folicular, en embriones, en semen, que es una pregunta que la hemos venido haciendo desde el día 1 con todos los equipos de trabajo y con mucha circulación de literatura entre nosotros y discusión, así que vamos a hacer un update de este tema. Agustín, Claudio. Como quieras. Allá hablo mucho, Claudio. Vamos a empezar por Agustín. Vamos. Ayer justo estaba buscando un poco de bibliografía y a ver qué había además y me acordaba cuando en la facultad teníamos que ir a la Academia de Medicina a buscar los papers y de pronto ahora te llegan por WhatsApp enseguida y con comentarios de colegas súper valiosos y ya te vienen analizado, entonces es como que la información está ahí. Perdón, yo aprovecharía para agradecer a Cristian Álvarez Sedó, que seguramente nos está viendo, Cristian, por todo tu aporte de literatura y cada paper que salió, como el de hoy a la mañana, le pedimos a Cristian que valide y Cristian va al autor y discute con el autor, así que toda la información que tenemos en la sociedad científica es de primera línea. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los que permanentemente nos están dando ese flujo de información para escribir estas normativas. Y un poco la línea de los trabajos van en búsqueda de los receptores necesarios para que el virus ingrese en la célula. Son 2 receptores los que se requieren, se cree que son esos 2. Y la otra línea es buscar el virus en los fluidos. Entonces, si uno busca en PubMed COVID y semen, hay 11 trabajos, de los cuales hay 6 de medicina tradicional china, con lo cual ni califican. Y el resto de los trabajos son pocos pacientes, que eso es importante también, siempre esto ya lo sabemos todos, el N es poco, son trabajos que salen incluso a difusión sin estar revisados por pares, con lo cual de alguna manera hay que tomar con pinzas la información que uno recibe, pero es lo que se está escribiendo y por lo menos es de revistas de renombre. En el semen se ha visto que hay un último paper, que todos lo conocemos ya, que de 38 pacientes hubo 6 que se le detectó el virus. En líquido folicular no hay ningún paper publicado al momento. En lo que es tejido ovárico y ovocitos, se está recurriendo mucho a lo que son papers viejos o a bibliotecas donde lo que se hizo fue investigar la presencia de los receptores y ahí sí se vio que en ovocito y en embriones había presencia de los receptores, pero que quizás no coexistían siempre al mismo tiempo los 2 receptores. Y respecto de lo que es... No, nada más, eso es. Leticia, ¿querés hacer algún aporte? No hay voz, ¿no? Leticia, ahí está, ahora sí. Sí, nada, en realidad aportar que lo que sabemos es poco, como decía Agustín, con una evidencia científica no tan rigurosa, con lo cual tenemos que ser muy cautelosos y esto también debe estar en nuestras recomendaciones cuando hablamos con los pacientes, de que esta información va a ir cambiando de forma dinámica. Y nada, creo que lo que sabemos hasta ahora también tiene que ver con que pareciera que no hay transmisión vertical, pero eso es aún incierto, por lo menos no se ha encontrado, que pareciera que la presentación clínica no es peor en la embarazada que en el resto de la población. Sí, por supuesto que el neonato que se infecta es un inmunodeprimido por sus características naturales y puede tener pero hasta ahora pareciera que la mayoría de las infecciones han sido por contacto y no por transmisión vertical, o sea que eso nos da un poco de tranquilidad, pero bueno, es todo muy cambiante y en realidad no tenemos evidencia de lo que pasaría en tratamiento, nos falta el dato principal, que es lo que pasaría en tratamientos de reproducción asistida, porque no hay evidencia sobre eso, ¿no es cierto? Así que bueno, tomarlo con mucha cautela, creo que eso es lo más importante. Gracias, Claudio. Quería solo decir que el trabajo que mencionó Agustín, el de Lee, está publicado como una research letter en el Journal de la Asociación Médica Americana. Estos 6 positivos
para SARS-CoV-2 en semen son de 35 personas que estaban graves o recuperándose de la enfermedad. 4 de ellos, de los 6, son del grupo de pacientes agudos, es decir, nosotros trabajamos con población vamos a tener ese asintomática. tipo de pacientes. Sí, sí. Nuestra población es asintomática. Lo otro que ayer mencionaba Klaus es la zona pelúcida como barrera para los virus, ¿no? Y que en el trabajo con animales, como los embriones se venden, se tripsinizan antes, se los somete a la acción de una enzima que limpia eso, la zona pelúcida, entonces uno lo puede vender libre de patógenos. Bueno, es una opción, dijo que lo iba a probar, eso nos da miedo a todos, pero bueno, la verdad que el riesgo parece bajo. Bueno, vamos a pasar al último bloque, al último módulo, donde vamos a analizar el impacto de COVID en los resultados clínicos. Vamos a repasar cuál es la evidencia, si existe riesgo en la embarazada y en los niños nacidos. Bien. Al momento no hay evidencia, no hay papers publicados respecto de tratamientos de reproducción con resultados, así que cuando uno hace una búsqueda no trae ningún resultado. Y con respecto a la vía de transmisión, como que en la embarazada se divide también en dos partes, uno lo que es la transmisión vertical y lo otro lo que son los riesgos propios de la embarazada y del recién nacido. En lo que es la transmisión vertical, se han visto, hay algunos reportes donde analizaron placentas, hay pocos casos, pero hay un reporte que analizaron 11 placentas y en 3 se detectó virus. En la placenta se sabe que hay receptores para el virus, con lo cual podría llegar a ser, pero no queda claro, y los recién nacidos que nacieron de esas 3 placentas positivas no tuvieron COVID. Con lo cual, de alguna manera, la transmisión vertical, por lo menos desde ese lado, no estaría demostrado, o los pocos casos que hay no estarían diciendo que habría transmisión vertical. Respecto del riesgo en el embarazo, de transmitir de la embarazada misma, en las publicaciones que hay, cada vez van apareciendo más publicaciones, y hay un paper bastante grande de 385 embarazadas, donde ahí sí, lo importante de ese paper es que hay 110 pacientes que eran de menos de 24 semanas, con lo cual mucha de la literatura que está circulando respecto al embarazo son de pacientes de segundo trimestre en adelante, con lo cual nos falta bastante información de primer trimestre del virus. Si bien los resultados preliminares de primer trimestre dirían que no hay tanta afectación como en aborto, por ejemplo, como sí tenía el SARS-CoV, el 1, que ese sí se vio que tenía un poco más de riesgo de aborto, aparentemente con los pocos casos que hay al día de hoy no tendría ese efecto sobre la tasa de aborto, pero la mayor cantidad de información que tenemos es de tercer trimestre, y por lo menos los papers lo que hacen es poner a la embarazada en la misma situación de riesgo que la misma mujer para su edad. Después de que salió el paper que salió hace 2 o 3 días, el de 385 casos, ya se publicó uno de 53 casos en Suiza, uno de 34 casos en Italia, uno en Estados Unidos, y el Royal College publicó en su web, no está publicado, no lo encontré publicado en algún paper, una revisión de 427 embarazadas. Y todos estos, que quizás están incluidas en el paper original, en el paper grande, ¿no? Con lo cual a veces la información también empieza a ser un poco mezclada, pero todos apuntan a que la embarazada no tiene mayores riesgos que para su grupo de edad, y sí lo que se vio es que en los países donde hay mayor comorbilidades hay más ingresos o más riesgos de la embarazada, por ejemplo la obesidad y la diabetes, con lo cual sí o sí necesitamos estar en una vigilancia continua de esto para poder asesorar a los pacientes, aunque la evidencia por ahora apunta a que no habría mayor riesgo. Y hay 2 riesgos que me gustaría mencionar en la embarazada, que es qué pasa en la embarazada que se contagia el COVID y requiere tratamientos, que es un tema específico, ya pensando si se contagia, porque si uno mira en trial.gov cuántos trials hay publicados o que están en ongoing o por arrancar sobre COVID, hay 1.500 alrededor, pero en que tengan como criterio de inclusión embarazadas son solo 12, y que estén probando medicaciones son 2. Es decir, que nos falta mucha información todavía que puede ocurrir en esas pacientes que contraigan el COVID, que tengan la enfermedad COVID y que requieran tratamiento, y qué pasa con su embarazo. Y el otro riesgo que se está viendo, que se está hablando ahora, que de hecho en algunas guías de trombosis ya se incluyeron, es que la embarazada con COVID es alto riesgo de trombosis, con lo cual requeriría tromboprofilaxis. Así que nada, son esos riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de asesorar a los pacientes. Excelente. Leticia.
Bueno, me adelanté un poco con mis conceptos en la entrada anterior, pero solamente agregarle a lo que dijo Agustín, que otra de las cosas que no se tiene muy clara es el tema de si aumentaría el riesgo de prematurez, y pareciera en realidad que los casos que se han reportado han tenido que ver con las condiciones adversas maternas, o sea, neumonías avanzadas o por tratamiento de la madre, donde se ha tenido que adelantar el parto, pero no por la enfermedad en sí sobre el embarazo. Así que creo que bueno, el resto ya lo aclaró todo Agustín. Bárbaro. Bueno, vamos a entrar en la pregunta: ¿transferir en fresco o congelar todo? ¿Quién la quiere responder? Yo no suelo transferir, así que no sé por qué. No, yo creo que ahí sí podemos hacer quizás una diferencia entre lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y el resto. Tenemos que ver casos por casos, ¿no? Qué sé yo, transferir en Chubut, donde hay solo 4 casos y las fronteras están cerradas, y bueno, quizás ahí está muy bien. Ayer yo les dije, Klaus decía que él no iba a transferir, pero es una decisión de su centro, claro. Y después ver, no podemos generar con la transferencia el riesgo en pacientes. Es decir, no podemos tener embarazos múltiples, no podemos generar un riesgo con la transferencia. Leí un paper en The Lancet que dice que la obesidad hace que el riesgo de tener coronavirus hace descender la edad, es decir, podés estar enfermo a edades más jóvenes. Así que habría que analizar caso por caso. Sí, me parece muy interesante este concepto que introduce Claudio de las diferencias geográficas, que lo vimos al inicio cuando tuvimos que hacer la recomendación 1, y lo vimos siempre durante toda la evolución de la pandemia en Argentina, y en las últimas declaraciones del día lunes hay creo que 7 provincias que no tienen mortalidad, y hay menos de 50 casos detectados, es decir que la Argentina está como partida en 2, lo cual hace que para nosotros en SAMER emitir una norma homogénea haya sido siempre sumamente complejo. Hoy se ve que no es lo mismo la situación de Capital, de Gran Buenos Aires, de Córdoba, de Chaco, de Rosario, que creo que ahora están con muchos menos casos. Por lo tanto, es como que hubiera 2 Argentinas. Entonces, pensamos que cada distrito, cada provincia debe tomar sus propias decisiones en relación a la autoridad sanitaria, desarrollar su manual y generar un algoritmo y un ritmo de trabajo en relación a su realidad. Y lo que nos pasa en la capital es que los pacientes no pueden ingresar o no pueden transitar o se pueden quedar bloqueados al ingreso. Entonces creo que en Capital el Freesol va a ser una estrategia que se va a usar muchísimo más. Se va a usar más. Sí, claro. sí. No sé, Leti, ¿qué nos podés contar de Rosario, del interior? ¿Cómo lo ves? En realidad, yo creo que bueno, la decisión de transferir o no debe estar basada en la situación epidemiológica de cada región y por supuesto en las reglamentaciones jurisdiccionales. A nosotros nos está pasando, Rosario hace 18 días donde no se ha detectado ningún caso, o sea que bueno, estamos bien, pero tampoco esto nos tiene que relajar las medidas de protección. Y bueno, creo que en todo este contexto cada región debe evaluar su situación y fundamentalmente, como hemos dicho siempre, me parece que debe primar el juicio clínico y el criterio médico ante cada caso en particular. También, como hemos reforzado en otras reuniones, creo que la autonomía de la paciente la debemos tener en cuenta, creo que acá su opinión debe ser escuchada, pero debe ser una opinión muy fundamentada con toda la información que les tenemos que brindar sobre los potenciales riesgos que asumiría esta transferencia, donde tiene que ser una paciente que nosotros podamos confiar en que va a cumplir con el aislamiento, con las medidas, o sea que va a tener su código de conducta, que entiende de lo que se trata. Y después, bueno, que hay casos donde me parece que claramente no deberíamos, no digo una recomendación, pero evaluarlo seriamente, que serían esos casos, como hemos charlado, con pacientes portadores aparte de patologías crónicas, como obesos, hipertensos, diabéticos, renales o alguna otra patología, que aumentan la morbilidad y sabemos que esa paciente, si se infecta, va a tener seguramente una progresión de su enfermedad de más grave, ¿no?
con mayor riesgo de complicaciones. Exacto, estás volviendo a reforzar el concepto del criterio de selección de los pacientes en este momento, porque creemos desde SAMER que entrar en fase 2 significa protocolizar, significa generar seguridad, significa tener un criterio de selección diferente que no es general para el país, que es particular de cada región, donde se minimicen los riesgos. Que nuestro manual operativo de riesgos tiene que ver con un lineamiento general, pero que cada región deberá adaptarlo a la realidad particular. Y lo otro que nos parece importante y que hemos trabajado mucho con la autoridad sanitaria es el consentimiento informado. O sea, en el consentimiento explicamos los riesgos específicos, sugerimos que haya un anexo al consentimiento homologado general, donde se explican los riesgos y aquellos pacientes con riesgos específicos severos, en esta primera etapa nos parece mejor que sean excluidos y que se converse con el paciente, como vos contás, donde en el marco de la relación médico-paciente es el paciente el que acepta el riesgo con una absoluta información de los mismos. Otro escenario donde va a ser probable el freeze all es el de la donación, ¿no? Pero bueno, eso es un tema... Sí, ese va a ser el lugar de un tercer seminario, porque no está en fase 2 inicial, claro. Lo estamos pensando, claro. Es muy difícil escribir esa norma, ya está escrita, estamos consensuando toda la parte de testeos, que no es sencilla, y va a ser objeto del tercer webinar, porque vemos que están llegando muchas preguntas sobre ovodonación, claro. Pero estamos trabajando en este primer webinar en el inicio de fase 2 con criterios de selección de óvulo propio. Agustín. Yo también creo que va a haber mucho más frisol y en base a lo que se converse con cada paciente es lo que se termine decidiendo con la mejor información que le podamos brindar al paciente y comprensible. Comprensible más allá de que se quiera transferir igual. Y priorizar los casos que tienen que comenzar el ciclo. Creo que tiene que estar incluso charlado antes de comenzar el ciclo de estimulación si se va a transferir o no, como para tratar de dejarlo bien marcado y ya establecer la estrategia de ese tratamiento. Perfecto. Bueno, acá terminamos el tercer módulo, vamos a pasar a las preguntas que nos va a leer Florencia de todo lo que está llegando por el chat, pero antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría una breve reflexión. ¿Cómo están los pacientes, Leticia y Agustín, hoy? ¿Cómo ven a los pacientes? ¿Están ansiosos? ¿Están tranquilos? Yo creo que hay dos tipos. Están los que venían en carrera, que son los que sí están ansiosos, quieren avanzar, quieren continuar, quizás tenían la autorización, la medicación en la casa, estaban por presentar los papeles, estaban esperando para arrancar, o estaban tomando el Primoludnor o el anticonceptivo para programar el ciclo. Esos sí están ansiosos. Lo que sí me parece que bajó es la consulta. Nosotros estamos haciendo consultas online, pero no está habiendo consultas de primera vez, o sea, como esas pacientes que están comenzando a buscar o que estaban en la duda y quieren. Yo creo que eso no es lo que va a costar que vuelva, por lo menos por un tiempo. Leticia, ¿qué pasa en Rosario, en interior? Sí, a nosotros nos estaría pasando algo similar. Yo creo que están las pacientes que están muy ansiosas y que nos empujan, que quieren arrancar y que uno las tiene que estar frenando. Estuvimos todo este tiempo conteniéndolas. Y aquellas pacientes que realmente están muy atemorizadas y no quieren venir y bueno, hacemos telemedicina y como dice Agustín, no están planteando hacer tratamientos de primera vez. Esta última semana hemos notado un poquito más de consulta de lo que hemos visto hasta ahora, pero sí, estamos como muy marcadas, polarizadas en sus opiniones. Muy bien. Bueno, vamos a pasar, para ir finalizando, a las preguntas y respuestas de todos los colegas que están compartiendo nuestro primer webinar. Y escuchamos. Bueno, Florencia. Bueno, muchísimas gracias. Un montón de preguntas, muchas se repiten, muchas, como quedamos, los de donación los haremos en otro webinar. Pero una de las que primero quisiera poner es si se recomienda hacer test diagnósticos de COVID a las pacientes. Sí, no, cuándo, antes de punción o no, y si también esos test de COVID se deberían repetir en el personal. Bueno, es una pregunta muy difícil.
Es una pregunta muy difícil de responder. Le voy a dar la palabra a Agustín, que ha trabajado mucho con la doctora Laluf, con la cual hemos trabajado mucho los conceptos del manual. Agustín. Sí, a ver, de los test realmente es complejo. Los test son complejos, se están comprendiendo los test. Hay varios tipos de test. Está el PCR, después está el test que detecta antígenos virales y después están los anticuerpos, la serología. Sin contar los test rápidos, que son los otros tipos de test para lo mismo. La gran discusión es, creo que tenemos una población de pacientes que no es que vienen a una consulta y se van, con lo cual, sino que el tratamiento tiene un periodo de tiempo, que es la estimulación ovárica, hasta la punción y la transferencia. Con lo cual, en esos pacientes que reiteradamente los vemos, es complejo determinar el momento donde uno tiene que hacer el testeo. Porque si uno no tuviera en cuenta ni el costo ni la disponibilidad, uno creería que tendría que hacer PCR todos los días y no suena muy lógico hacer eso, si bien aparentemente es lo que para detectar los casos habría que hacer. Entonces, de alguna manera creo que lo que hay que pensar es volver a las preguntas, al triage, al compromiso de todos de respetar los códigos de conducta. Creo que con las preguntas y con la detección de los casos, de los síntomas aislados, uno puede estar haciendo una detección y después determinar cada uno en su lugar y de acuerdo a la disponibilidad qué tipo de test uno haría. Si uno quiere hacer una detección inicial hay que hacer PCR, no anticuerpos, eso sí está claro. Lo que no queda claro es el momento. Y la detección con anticuerpos, como en algunas guías se están poniendo, quizás habría que ver por qué están poniendo en la guía eso, porque en algunos lugares donde ponen detección con serología de anticuerpos es porque no pueden, por normativa del país, hacer PCR, con lo cual no les queda otra que hacer serología. Entonces, creo que también traspolar guías de otros lados a nuestra realidad, primero hay que entender por qué escribieron lo que escribieron y después ver qué podemos adaptar de esa guía a lo nuestro. Lo que sí está claro es que la serología, mínimo los anticuerpos levantan a los 7 días y tenemos pacientes asintomáticos previos, con lo cual para una detección precoz no sería lo ideal. Si uno tuviera que decir un momento que hay que testear a la paciente sería previo a la punción, porque es el momento que si uno hace anestesia, una sedación, aunque sea una sedación consciente, puede llegar a ser aerosolización, entonces es el momento de riesgo. Para las consultas, si uno mantiene la distancia, si uno mantiene todas las preguntas de triage y todos los EPP de cada uno y el paciente con tapabocas, el riesgo de exposición es muy bajo realmente, aunque la paciente después resulte positiva para COVID. Con lo cual creo que lo que sí tenemos que apuntar es a optimizar el momento donde uno hace el testeo y cuál es ese testeo. Y yo, si no pensaría así, creo que pensaría previo punción y con PCR. El problema es cuándo se lo haces, porque hay PCRs que demoran 24 horas, hay PCRs que demoran 48 horas, depende del lugar, hay que aislar a la paciente desde que se hace el hisopado tiene falsos negativos también, con lo cual una paciente que te dé negativo no la tomaría como negativo igual, entonces tiene una serie de aristas muy grises el tema de los testeos. Sí, yo agregaría que esto fue muy discutido en el comité de redacción, que no hubo un consenso, no hay un algoritmo establecido para toda la Argentina, para la extensión del territorio y la diversidad geográfica y la diversidad que hay en provincias. Ustedes saben que todo lo que SAMER comunica se transforma en norma y se transforma en un se debe y se transforma en ley. Por lo tal, nos pareció que SAMER en esta primera instancia no va a dar un algoritmo de testeo del óvulo propio. Estamos alineados con lo que comenta Agustín, tenemos más credibilidad en PCR por su especificidad y su sensibilidad, pero el manual no lo menciona dado lo gris de la situación. Y por lo menos durante 15 días creo que nos vamos a mantener en esa postura, dándole la libertad a cada centro de que decida su propia normativa y probablemente a través de la Asociación de Anestesia, antes de entrar a un quirófano, esté la obligación de hacer una PCR, pero no va a ser SAMER quien hoy va a determinar el protocolo porque no hay claridad para poder unificarlo a nivel nacional. Otra pregunta, para el personal del laboratorio, en el momento de la punción y procesamiento de las muestras, ¿corresponde EPP tipo 2 o tipo 3? Es tipo 2. Tipo 2. Exactamente, el tipo 3 está solo limitado al anestesiólogo fundamentalmente, el que tiene contacto con tipo 2. Ya es bastante incómodo.
el uso de máscaras es incómodo y si uno usa además anteojos y la máscara se complica. Sí. Pero bueno, los que lo han usado me han dicho que se puede, digamos. Hay gente que ve en el microscopio. Y otra de las preguntas para vos, Claudia, también es utilidad del luz ultravioleta en los centros de reproducción y aplicación por sectores. Ahí hablaste algo de los Sí, papeles. porque la luz ultravioleta es, bueno, obviamente no es destructora de ADN, pero además produce ozono y el ozono daña las membranas citoplasmáticas. Luego, si hay un centro que tiene esto en una facilidad, en una locación aparte del laboratorio, y bueno, en este caso llevar todo lo que uno usa y los papeles y las lapiceras y esterilizarlo es una buena opción, claro. Okay. Pero no en el laboratorio, no podemos hacerlo. No. Tenemos mucho de ovodonación, Claro. ovodonación sí, ovodonación no, cuándo, cómo, y el tema de que un poco ya lo contestaron era si había transmisión o evidencia de las gametas, y que creo que ya fue aclarado. Sí, comentamos. Nuestra voz en off es la doctora Florencia Esquivel. Gracias, Florencia, por tu acompañamiento. No, por favor. Lo de ovodonación es amplio, es complejo, está en elaboración y en los próximos días vamos a tener subido a la página de SAMER toda esa normativa. Estamos hablando de inicios de tratamientos con gradualidad en fase 2 con óvulo propio. Perfecto. ¿Consideran la posibilidad de crear una red de centros de fertilidad para que exista la posibilidad de facilitar procedimientos en caso de que un centro deba cerrar por casos de COVID y que exista o que no reinicien esos centros y que queden como backup? Yo propondría que en todo caso la iniciativa la iniciaran los centros y ellos propusieran una modalidad de trabajo y por supuesto nosotros podríamos apoyarlos, pero me parece que es más una iniciativa desde afuera hacia la sociedad. Con muchísimo gusto, podemos apoyarla. Otra más, ¿recomiendan algún protocolo en particular para procesar las muestras de semen? Creo que algo había hablado Leticia, pero... Bueno, yo recibí alguna crítica de la gente que trabaja conmigo acerca de que por ahí a veces el laboratorio de andrología es un poco dejado de lado, ¿no? O siempre se piensa en el embrión y no tiene que ser así, claro. Porque estamos recibiendo muestras de semen que han sido tocadas y que puede ser un agente que transmite el virus. Lo ideal sería que las muestras vinieran en doble container y que después, una vez que lleguen, se higienice con alcohol 70. El país se puede usar porque andrología está fuera del laboratorio de embriología. Usar una campana de flujo vertical y en su defecto máscara, claro. Sí, sí. Ok. Un tema que dicen es, ¿se ha elaborado consentimientos informados de COVID-19 de SAMER o cada centro lo debe aplicar? Y si serán solo válidos con la firma del paciente. Creo que un poco hablamos del entendimiento, pero... Sí, SAMER ha trabajado intensamente en un modelo de consentimiento informado que fue aprobado y circulado por nuestra comisión directiva y por comité científico del Ministerio de Salud, integrado por todos los expresidentes de SAMER y también participo yo. Y hemos trabajado y hemos otorgado ese consentimiento a la autoridad sanitaria, ha sido completado y nos han comunicado que está listo para su publicación. Pero hemos otorgado y, digamos, transferido nuestro conocimiento científico a la autoridad sanitaria y creo que ese es el consentimiento por lo cual no corresponde que SAMER elabore otro, porque sería el oficial. En lo personal yo recomendaría que cada centro elabore su propio consentimiento informado hasta que se oficialice el de la autoridad sanitaria y sea distribuido oportunamente. Sí, yo mencioné solo máscara, no porque no sean importantes los otros equipos de protección, lo que pasa es que los otros son obvios, ¿no? Usar guantes, usar un comisarín que cubra mis brazos arriba del ambo y usar barbijo, pero en general todos hacemos eso entonces al procesar estas muestras. La última pregunta, en cuestión de tiempo, dejamos todas, quedan guardadas todas las de gametas y ovodonación para después, teniendo en cuenta que algunas parejas no desean o pueden hacer tratamientos de alta complejidad, ¿cuáles serían las recomendaciones particulares en baja complejidad? Leticia, ¿querés contestarla? ¿Escuchás bien, Leti? Sí.
Hola. Sí, en realidad no hay un consenso sobre si los tratamientos de baja complejidad deben iniciarse o no, así como tampoco hay evidencia científica que nos diga que tenemos que decirle a la paciente que no se embarace, por lo cual es muy controvertido, ¿no es cierto? Hoy lo que estamos haciendo es fundamentalmente enfocarnos en reiniciar las actividades con las pacientes, como decía Estela, con características especiales que requieren alta complejidad por la urgencia, por decirlo de alguna manera, por su baja reserva ovárica o por la edad materna avanzada. Pero bueno, no hay consenso sobre cuál sería la condición. Otra vez queda un poco al juicio y a criterio médico de si las pacientes que van a baja complejidad deben efectuarse. Ahí es importante que cada efector consensúe con la autoridad sanitaria de su propia provincia o su Secretaría de Salud, porque como decíamos hay provincias que están con muy pocos casos y que no es la realidad de Capital, de modo que yo creo que esto también requiere un tratamiento muy regional. Bueno, si les parece con estas. Bueno. Muchas gracias a todos por participar. Este ha sido nuestro primer webinar. Agradecemos a todos los participantes, Claudia, Florencia, Agustín, Leticia, y los invitamos al próximo webinar el 28 de mayo, 17:30. Gracias a todos por participar, gracias a todos los que hicieron, gracias al patrocinador Ferring de esta primera serie de webinars, gracias Juan, y los invitamos, queremos agradecer a toda la comisión directiva de SAMER, a todos los grupos de trabajo, a todos aquellos que hicieron que todo este logro fuera posible. Seguiremos trabajando para cuidarnos entre todos. Muchas gracias.